Vamos a hablar de EKG. Para empezar, veamos rápidamente cómo se distribuye la cuadrícula en el papel para EKG. Recordando, cada cuadro pequeño mide 1 milímetro de alto por 1 milímetro de ancho, y cada cuadro grande tiene 5 cuadritos de altura y 5 de ancho. Cada cuadro grande representa de altura 0.5 milivoltios y de ancho representa 0.2 segundos. El término amplio se refiere al voltaje, o sea a la altura, y el término ancho se refiere al tiempo. Ahora recordemos rápidamente el cálculo de la frecuencia a partir del trazo. En nuestro primer video sobre EKG presentábamos un método de cálculo con una división. Si no has visto ese video, te recomendamos verlo. Ahora sí, vamos a presentar otro método que también es muy utilizado para una aproximación cercana, que es el conteo directo de los cuadros grandes. Los cuadros formados por 5 por 5 cuadros pequeños con contorno grueso. Vemos el pico R y la primera línea gruesa posterior representa 300 de frecuencia. La que sigue 150, la siguiente 100, la siguiente 75 y la siguiente 60. En caso de que no se coincida directamente la primera R con una línea gruesa, se restan aproximadamente 5 latidos por cuadrito. Este método es más práctico que el de la división, aunque es menos exacto. ¿Qué pasa en pacientes que tienen un ritmo irregular? En esos casos se cuentan 30 cuadros grandes y se cuentan el total de QRS que hay en esos 30 cuadros. ¿Recuerdan que cada cuadro grande representa 0.2 segundos? Bueno, 5 cuadros grandes representan 1 segundo. Por tanto, 30 cuadros grandes representan 6 segundos. Después de contar el total de QRS, se multiplica por 10 para el total cada 60 segundos. Y listo. Practiquemos un poco. A ver, dice. Si entre cada una de estas R's tenemos 4 líneas gruesas y 2 cuadritos, la frecuencia sería 300, 150, 100, 75, menos 5 latidos por cuadrito, que nos da 65 aproximadamente. Si lo hacemos con la división que enseñamos en nuestro video anterior, sería 300 dividido 4 cuadros grandes más 0.2 por cuadrito, para un total de 4.4, lo que nos da una frecuencia de 68. Como ven, varía muy poco. Para saber que un electrocardiograma está bien tomado, hay que ver en algún punto del mismo. La del papel tiene que ser de 25 milímetros por segundo. Sí, ahí dice 250, fue un error. Y que esté calibrado para que 10 cuadritos sean 1 milivoltio. A veces no está escrito como tal que 10 cuadritos hacen 1 milivoltio. En esos casos nos fijamos en este cuadro de aquí. La longitud de este cuadro representa 10 milivoltios. Si son 2 cuadros grandes, todo bien. Otros detalles que tienen que estar presentes son que la onda P tiene que ser positiva en D1 y negativa en ABR. Esto ocurre por la distribución de los electrodos en las derivaciones bipolares y monopolares, es decir, las que usan electrodos en los brazos y en los pies. Bueno, en el pie izquierdo, porque el pie derecho hace función de tierra del circuito. Si esto no ocurre, si la onda P no se presenta de esta forma, por lo general significa que los electrodos están mal colocados. Ya vimos la frecuencia, los términos y cómo ver a grandes rasgos si está bien tomado. Ahora veamos cómo saber si el paciente tiene un ritmo sinusal. Para decir que el paciente tiene un ritmo sinusal, debemos observar varios criterios. Primero, el que ya mencionamos de que la onda P debe ser positiva en D1, pero también tiene que ser positiva en D2 y en ABF, y negativa en ABR. Después, debemos observar que la onda P esté seguida siempre del complejo QRS, y debemos observar que los segmentos RR sean constantes, es decir, que mantengan la distancia de manera uniforme a lo largo del trazo.
Hasta el momento hemos visto frecuencia, criterios para saber que está o no está bien tomado y criterios de ritmo sinusal. Es momento de ver cómo calcular el eje. La suma de todos los vectores de la distribución de la corriente eléctrica nos da un único vector, que va siempre de arriba hacia abajo, de posterior a anterior y de derecha a izquierda. Por la situación del corazón. Este eje varía su rango normal según las fuentes, pero en general se toma que el eje normal es de menos 30 grados hasta 90 grados positivos. Veamos cómo calcular el eje. Para empezar, tenemos un plano que va de 0 a 180 grados. Visto de esta forma es un poco extraño, pero se puede trasladar este círculo a un plano cartesiano. Cada línea que se cruza representa una derivación bipolar o monopolar. Recuerda que las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3, mientras que las monopolares o aumentadas son ABR, ABL y ABF. D1 está en los 0 grados y se extiende hasta los 180 grados. En este plano cartesiano veremos que aquí hay valores positivos, aquí se grafican los valores positivos que nos den, aquí también, y aquí hacia estos dos puntos hay valores negativos, se grafican los valores negativos. La derivación perpendicular a D1, es decir, que tiene 90 grados con D1, es ABF. Nos vamos a basar en esas dos derivaciones. Observaremos el complejo QRS de esas dos derivaciones para poder calcular el eje. Aquí no veremos como tal la carga eléctrica, sino la cantidad de cuadritos. Si un QRS tiene 3 cuadritos hacia abajo y 7 hacia arriba, sabemos que lo negativo va hacia abajo y lo positivo hacia arriba, podemos decir que el complejo es predominantemente positivo. Restamos el valor mayor del menor. Si el valor mayor está arriba, la orientación es positiva, y si el valor menor está abajo, la orientación es negativa. En este caso, 7 positivo menos 3, que en este caso sería de orientación negativa, nos da 4 con orientación positiva. Entonces, partiendo del centro del plano, en D1 vamos hacia lo positivo, que sería hacia 0 grados, y contamos las 4 unidades. Ahora, el QRS de la ABF tiene 2 cuadritos hacia abajo con orientación negativa, es decir, y 5 hacia arriba con orientación positiva. Entonces, 5 con orientación positiva menos 2 cuadritos con orientación negativa nos da 3 cuadritos, 3 unidades con orientación positiva. Entonces contamos hacia lo positivo 3 unidades. Lo que nos da de extender estas líneas, de la unión entre estas líneas graficadas, nos da el eje eléctrico, el vector del eje eléctrico. Y en este caso es de casi 45 grados, lo que está normal, porque está entre menos 30 grados y 90 grados positivos. Veamos un ejemplo más. Si un QRS en D1 es predominantemente positivo, con 3 unidades, y el ABF es predominantemente negativo, con 9 unidades, sabemos que el eje se sale de los 30 grados, ya no es normal. Entonces el proceso es hacer la sumatoria de los QRS, los valores que tienen orientación positiva, o sea los de arriba, con los valores que tienen orientación negativa, se hace esa resta, y en este caso decir que sea positivo o negativo no dice como tal el valor, sino la orientación en ángulos en el plano. Se hace esa resta en D1 y en ABF y se dibujan cada vector sobre cada eje. Después se dibuja otro vector que representa el eje, en el punto donde se unirían los que ya graficamos. Si el eje se sale en este cuadrante, se dice que el eje está desviado a la izquierda. Si el eje nos queda aquí, está desviado a la derecha. Si nos queda aquí, es indeterminado o de extrema derecha. ¡Felicidades! Ya sabes calcular el eje. Te dejaremos unos ejercicios aquí y ahora, son algunos ejercicios fáciles. Las respuestas están en la descripción de este video. Si te interesaría usar los mapas que realizamos durante este video, están escaneados y hay un link de descarga directa en la descripción de este video.